Sí, en Jeremías 17:7, perdón. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no vea cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se le podemos poner un título a este mensaje, es eh, plantado como un árbol en las manos de Dios. Eh, en la Biblia, como se escribió en una cultura agrícola, ¿no? Hay mucha imaginad, eh, ejemplos, y esto es lo que vamos a tomar de esto de los árboles, ¿no? Como la naturaleza nos enseña muchas cosas. Aquí tenemos muchos tipos de árboles, pero es algo bien hermoso porque desde la raíz uno puede ver cómo los árboles crecen, ponen raíz y van para arriba y los diferentes tipos. Y entonces estos principios vamos a sacar aquí. Entonces, obviamente varón, como en la Biblia se está refiriendo a la mujer y al hombre, no es un término genérico. Bendito el varón que confía en Jehová. Entonces la confianza es muy importante y eso es algo que desarrollamos a través del tiempo. La semana pasada vimos el fruto, que el fruto no nace ahí nomás. Si uno mira los árboles, hay árboles que toman más años para dar fruto, y cada uno va creciendo, ¿no? Así somos nosotros como cristianos, ¿no? El fruto demora, el gozo, paz, amor, benignidad, templanza, toma tiempo. Y solo a través de la adversidad podemos dar fruto, o sea, por los frutos nos conocerán. Y entonces dice, confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, y aquí, perdón, así es va a añadir más, será como el árbol plantado junto a las aguas. Y en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesucristo habla acerca del Espíritu de Dios, ¿no? Que cuando Él mora dentro de nosotros, nos sella, será como corriente, agua viva, que no es algo estancado, es un río, una corriente, y eso es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, un árbol al lado del agua va a crecer, porque va a dar el sol, va a dar el proceso de fotosíntesis que sucede en los árboles y en las plantas. Dice, junto a la corriente echará sus raíces. Entonces, es algo, las raíces muy importantes, porque ahí es donde permite que el árbol pueda darse fuerte. Si miramos las palmas, los árboles en muchos países, en islas, las palmas son bien fuertes porque dicen que el tamaño que crecen para arriba es el mismo tamaño que van para abajo. Entonces por eso vemos en las tormentas, cuando una tormenta tumba una palma, es una tormenta bien fuerte, ¿no? Porque es algo que sostuvo, así es. Y entonces dice, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y entonces ahí cuando vienen las pruebas, como la parábola del sembrador, vienen las tribulaciones, las persecuciones, todavía vamos a estar dando fruto y es un proceso. Entonces acompáñanos, hermanos, a Salmos 1. Aquí vemos esto y se añade más en detalle en el Salmos 1, que es un salmo bien hermoso que comienza los salmos y tiene que ver con un árbol. Estamos hablando plantados como un árbol. Salmo 1. Y vemos aquí, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí añade más, qué es lo que está cerca del agua. Esto significa aquí, la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Y entonces esto tal, y el opuesto, obviamente, porque la Biblia, esto es lo hermoso, da lo bueno y da lo malo. La Biblia no nos esconde ni los pecados de los hombres y mujeres en la Biblia, ni nos esconde las consecuencias malas. Desde el Edén le dijo a Adán y Eva, todos los árboles pueden comer, pero de este no. Entonces aquí dice en el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ahí nos da las dos consecuencias y la prosperidad. Esto es algo importante también. Quería 2 versículos para ver esto, lo que dice la Biblia, lo que es la prosperidad. En el Proverbios 10:21 tenemos un principio muy importante. Proverbios 10:22, perdón. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice, es una manera que no añade tristeza con ella. Una carga sobre peso es de Dios, ¿no? Y juntamente a este salmo, a este proverbio, me acompañan a Judas, tercera de Judas, porque estamos definiendo lo que es la prosperidad de Dios. Tercera de Judas, versículo 2. La tercera epístola de Juan, sí, hay 1, 2 y 3, sí, es que Judas solo es un capítulo. La tercera epístola de Juan, sí, ya estaba inventando una epístola, ¿no? Esa es la epístola de nosotros, ¿no? Entonces, sí, la tercera epístola de Juan es un capítulo y es antes de Judas, y obviamente Judas es antes del Apocalipsis. Entonces, tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad que le agrada al Señor y la que da frutos de arrepentimiento es la prosperidad que la misma manera que nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu va creciendo, también lo demás, lo material, lo físico, es una correlación, ¿no? Entre más la alma y espíritu, va lo mismo también creciendo. Pero si solo hay un desbalance de lo material, como enseñanzas equivocadas dicen de la prosperidad, que solo miran lo material, pero después vemos los frutos de esas personas. Por eso vimos la semana antes por los frutos los conocerán, que realmente no están amando al prójimo, no están realmente templanza, dominio propio, porque muchas personas cuando llegan en más material que lo espiritual, incluso se defienden cuando personas le preguntan cosas acerca de los dineros, incluso está hablando en el mundo y en lo espiritual también. Entonces, este es un filtro. Entonces, tenemos tercera de Juan 1, 2 y Proverbios 10, 22 para ver lo que dice el Salmo 1 y Jeremías 17, 8, de qué es la prosperidad que Dios quiere de nosotros. Una prosperidad balanceada, no los extremos. Y entonces, por último, vamos al Antiguo Testamento, a Jueces, el libro de Jueces, que está después de Josué, en el Antiguo Testamento. Entonces, recordemos el tema, plantados en las manos de Dios, como un árbol. En el Antiguo, Jueces 9, sí. Después de Josué y antes de Samuel. Versículo 7, es una parábola de los árboles, muy importante. Entonces, aquí estamos agarrando principios de qué es el tipo de árbol que Dios quiere que seamos, porque el fruto es muy importante. Y sucedió en el tiempo de Gedeón, y vamos a ver esta parábola, que vamos a agarrar bastantes principios también. Entonces dice Jueces 9, del 7 en adelante. Cuando se le dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim,
y alzando su voz clamó y les dijo. Entonces esto sucedió después para darle un contexto, después de la derrota de los madianitas, o sea, Gedeón, Dios lo usó, y recordamos que era 300 contra un grande número, no dice la Biblia, pero habían 10,000 comenzaron y llegaron al número 300 y vieron las manos del Señor, y entonces después murió Gedeón. Entonces los hijos, y muchas veces en la Biblia vemos esto, cuando una generación pasa, la próxima generación no aprende las lecciones o no escucha el consejo de la generación antigua, y entonces hay consecuencias los mismos. Y entonces aquí se levantó un rey y él mató a varios príncipes descendientes de Gedeón, y entonces él se puso como rey. Y como vemos en lo político hoy en día, en muchos países suceden esto. Se ponen personas que piensan que son buenos para dirigir, y sin embargo hay muchas más personas en el país que son mejores, ¿no? Pero el que tiene la fuerza, el que tiene la arma, es el que gana y prevalece. Entonces vamos a leer esto. Entonces, cuando se le dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo. Y estos montes es importante también de entender, cuando Dios le dijo a Moisés de hablar las bendiciones y las maldiciones, le dijo de un monte que gritaran las bendiciones y de otro monte gritaran las maldiciones para el que el pueblo escuchara. Era simbólico, ¿no? Entonces, este hijo estaba sobre uno de estos montes, yo creo que es el de bendición, gritando para que reflexionen las personas qué sucedió, que mataron a sus hermanos. Y entonces dice aquí, óyeme varones de Sequim. El 1, queremos para ver el contexto, regresemos al 1, Jueces 9:1. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Sequim, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre y de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los que Sequim, ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces ahí vemos el problema. Y recordamos que cuando Moisés también estaba sobrecargado, Dios le dio los 70 ancianos, puso su espíritu en los 70 y así gobernaron. Y por eso vemos también, como dije también hoy en día en la política en varios países, cuando una persona toma control de todo, comienzan los problemas. Hay un proverbio que dice que dentro de la multidumbre de muchos consejos es donde Dios obra, ¿no? Entonces aquí vemos en 70, ya entró en este rey Abimelech, esta persona que quería serse el único, y entonces no los 70, y fue al pueblo donde él era y plantó esta cizaña, y entonces vamos a ver qué dice. Y hablando por él los hermanos de su madre en oídos de todo el Sequim todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, su dinero de un dios falso, un pagano, un ídolo, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. No eran hombres honrosos, como el ejemplo de David, que las personas después lo siguieron, pero hacían lo que Dios inspiraba a David, lo bueno, ¿no? Que incluso una vez cuando querían pelear contra los que se quedaron, David le dijo, no, ellos quedaron guardando el campamento, ellos deserven ellos también tienen derecho a la victoria. Entonces, sigamos aquí. Y le dieron 70 ciclos del templo, y 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Ahora, Jerobaal es Gedeón, simplemente que le habían nombrado ese nombre. Entonces eran los hijos de Gedeón.
Y entonces solo quedó el menor. Entonces se juntaron todos los de Sequim con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de Pilar que estaba en Sequim. Y entonces tenemos el contexto, ahora la parábola del hijo menor que sobrevivió y del monte grita esta parábola, versículo 7, cuando ya está hablando, óyeme varones de Sequim, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Pues tenemos el olivo. Y el 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces está la vid. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Vemos ahí los diferentes árboles. Y entonces, como estamos viendo plantados en las manos de Dios, nosotros también, cada uno de nosotros tiene diferentes dones y talentos. Y cada uno de nosotros debemos ejercer lo que Dios nos ha dado y no fijarnos en lo que Julano o Mengano o Sultano o las otras personas, ¿no? Porque Dios nos usa cada uno en donde estamos, con los talentos, con los dones. Y entonces aquí está el olivo, la higuera, está la vid, e incluso la zarza. Porque recordemos que Moisés, cuando fue al monte y vio la zarza encendida, Dios usó a una zarza, que era la última, la más mínima, pero una zarza que estaba dispuesta a ser usada por el Señor, y ese fuego que no la consumía. Entonces es un ejemplo para nosotros. Y entonces eso es lo que el 16, la explicación, el hijo. Y dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido y a ser rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si lo habéis pegado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, o sea, Gedeón, y expulsó su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Sequim Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma los de Sequim y la casa de Milo, y fuego salga de los de Sequim y de la casa de Milo, que consuma Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Y entonces la historia sigue, y obviamente cayó el rey Abimelech. Y entonces tenemos aquí muchos principios que podemos tomar. Nosotros somos valiosos para el Señor, no importa qué tipo de árbol, para decir tipo de cristiano. Tenemos talentos, tenemos dones que podemos usarlos en las manos del Señor. Y entonces los frutos es lo que Dios está interesado. No olvidemos que estamos junto a las aguas, que es el Espíritu Santo. No olvidemos que es la prosperidad que debemos de pedirle al Señor. Señor, ayúdame a prosperar como tú quieres, y ayúdanos a no cometer los mismos errores de este Abimelech, que en vez de reinar o ayudar a los 70, era más
exitoso o más bendición para el pueblo si los 70 y él podían gobernar, pero no. Él dejó que el orgullo le gane la ventaja y entonces no escuchó. Entonces nosotros nos podemos preguntar qué tipo de árbol somos y qué fruto estamos dando y pedirle al Señor que nos ayude a dar más fruto, a mantenernos cuando vienen las pruebas, cuando la sequía, que realmente, porque eso no lo podemos evitar, los desiertos van a venir, las sequías van a venir. Lo que nosotros podemos hacer es nuestra actitud, cómo vamos a responder a la sequía, qué es lo que vamos a hablar con nuestra boca, qué es lo que vamos a pensar y qué le vamos a dar cabida, porque los dardos del enemigo siempre tiran, siempre, nunca vamos a poder parar. Si el mismo Jesús lo tentaron, el mismo Satanás lo tentó y dicen Hebreos que fue tentado en todo, pero no pecó. Tenemos el ejemplo y entonces a ese Dios es el que nos vamos a acercar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y para que seamos como ese árbol de Salmo 1, Jeremías 7, 8, que podamos dar fruto. Y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús, que nos enseñas aquí, Señor, que como la vida del cristiano es como un árbol, Señor Jesús, que tiene que dar fruto, Señor Jesús, y toma tiempo, pero tú estás con nosotros, Señor Jesús, en todo tiempo. Y Señor, en estos momentos que estamos pasando como la raza entera, Señor, como el mundo entero, muchas sequías, desiertos físicos, emocionales, Señor, espirituales, Señor, económicos, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a no olvidar quién es la fuente de nuestras bendiciones, Señor, y cuál es la prosperidad que te agrada a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en bendición como tú quieres, Señor Jesús. Te pido por cada uno de nosotros, cada nuestras familias, donde quiera que estén, para que también alcance la bendición y no añade tristeza, Señor, con ella, tu bendición, Señor. Bendecimos esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos salir en bendición. Como dice Santiago, no solo oír esta palabra, Señor, sino ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, Espíritu de Dios, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, como inspiraste a Juan el Bautista a predicar, Señor Jesús, frutos de arrepentimiento, Señor. Bendecimos tu palabra hoy en día y ayúdanos a ponerla por obra. En nombre de Jesús. Amén. Y nos despedimos con este versículos, hermanos, de fe. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Estamos despedidos en la paz del Señor, hermanos. Bendición.